días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a este culto dominical de nuestra iglesia bautista misionera de Rancagua. En esta forma digital que tenemos ahora de reunirnos a través de este video, sabemos que todos estamos en un mismo sentir. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gusto tenerlos en sintonía. Eh, bueno, primeramente les quiero invitar a que tengamos una oración para iniciar este culto. Oremos. Señor, gracias por este día que tú nos das, Señor, con tus bendiciones. Gracias porque tú nos has cuidado durante la semana. Gracias, Señor, porque nos has acompañado. También damos gracias por tu protección. Y, Señor, en esta hora te queremos pedir por cada uno de nosotros, Señor, que tú seas limpiando nuestros corazones, Señor, para que nuestra alabanza sea acepta ante tu trono y también que podamos entender, asimilar, meditar, Señor, en la palabra del Señor que nos va a exponer nuestro hermano Alejandro Armijo. Te pido, Señor, que tú le des también sabiduría de lo alto para que nos pueda enseñar, Señor, acerca de las cosas que tú hiciste en algún momento acá en la tierra, los milagros, Señor. Te pido que tú seas sobre cada uno de nosotros, Señor, cuidándonos y protegiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y así vamos a seguir con algunas alabanzas. Yo les quiero... ¿Se acuerdan que antes, cuando nos juntábamos en el culto, les dábamos un tiempo para que pudieran saludarse? Así que yo les insto en este momento a que lo hagan un saludo con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos que están conectados también. Les pido que puedan estar atentos también, preocupados de cada uno de unos por los otros, ¿ya? Somos una comunidad, hermanos, que pueden tener alguna dificultad en algún momento y un llamado telefónico o un chat no cuesta mucho y la verdad que muchas veces se agradece que alguien esté preocupado por la otra persona. Así que les insto a que puedan saludarse después durante la semana o durante este día también, ¿ya? Así que ahora vamos a tener un tiempo de alabanza con mi tocayo, Samuel Soto. Hermano Samuel, le dejo el tiempo para las alabanzas que nos tiene preparadas. Y me entiendo que son varias, así que vamos a tener pocas alabanzas ahora, unas 3 alabanzas, y después vamos a dejar un anexo en el video al final con las alabanzas para que después cada uno pueda tener más tiempo de comunión, ¿ya? Con el Señor. Así que vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano Samuel Soto. Que el amor
la tierra alegre está, cubierto está de luz, del sol la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, canta
Santo, 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 te adoro, Dios de tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de tus redimidos que adoran con fervor, llenos de alegría, con sus coronas de oro, rinden alabanza al Dios Creador. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, callares tu nombre. Ante ti yacimos, eres y serás. Santo, 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 por más que estés esperando, imposible será tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios de tres personas, bendita Trinidad. Bueno, gracias hermano por las alabanzas y ahora tenemos el tiempo de la lectura bíblica. Nuestro hermano Alejandro Armijo va a tener la exhortación de su palabra, va a hablar sobre lo, como decía adelante, va a hablar sobre lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él estuvo acá en la tierra, sus milagros. Así que vamos a tener la lectura bíblica en Juan 6, del 1 al 15. Juan 6, del 1 al 15. La alimentación de los 5.000. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque venían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para comer, para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, en un ratito más vamos a tener la exhortación de la palabra por nuestro pastor Alejandro Armijo. Así que vamos a entender un poquito más a qué se va a referir nuestro hermano. Mientras tanto, vamos a dejar los avisos para esta semana. Tenemos el día jueves a las 20 horas, nos seguimos reuniendo, encontrando a través de la plataforma Zoom en la reunión de oración. En la última reunión hubo como 65 personas, 60 personas conectadas. Así que hemos tenido un buen número y les animamos a los que no han podido reservar ese día jueves, aquí lo pueden hacer, ¿ya? Va a ser de edificación también para ustedes. El domingo, como siempre, a las 11 de la mañana estamos tratando de sacar este video que estamos compilando a través de la red con nuestros hermanos músicos, nuestro pastor y también las personas que participan de alguna u otra manera en la edición de... El sábado próximo 2 de mayo a las 18 horas los jóvenes mayores tendrán su reunión también en plataforma Skype. Me da la impresión que lo están haciendo. Y por último les quería recordar que la ofrenda para los hermanos que quieren ofrendar va a aparecer una información acerca de nuestro hermano Jaime Terapegui para que puedan hacer sus transferencias electrónicas, ¿ya? Y bueno, ahora dejamos el paso a nuestro hermano Alejandro Armijo, nuestro pastor, para que pueda comentar y darnos el estudio de su palabra. Gracias, hermano. Adelante. ¿Cómo están, queridos hermanos? Un abrazo a la distancia. Cuánto deseamos abrazarles, estrecharles la mano, saludarles cara a cara. Extrañamos, me imagino que es el sentir de todos nosotros. Acabamos de escuchar algunos anuncios, algunas alabanzas que han sido de bendición para nosotros. Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una oración. Les invito a orar, a acompañarme a orar por algunas necesidades el día de hoy. Vamos a orar por Alicia Shading, su salud. Vamos a orar por la salud también de Mabel. Vamos a orar por hermanos de nuestra congregación que están desempleados. Esta situación de la pandemia, ya de la situación social que vivíamos desde octubre y ahora la pandemia se ha sumado, obviamente que está trayendo secuelas económicas, la pérdida de trabajo de mucha gente, y hermanos de nuestra congregación no están ajenos a esa realidad, y hay varios de nuestra congregación que ya no tienen trabajo. Vamos a orar para que Dios les provea de un trabajo pronto. Vamos a unir nuestros corazones y nuestras voces en esta oración. Les invito a cerrar sus ojos y les invito a inclinar su rostro. Señor amado, gracias. Gracias por poder compartir con los hermanos. Gracias porque al comunicarnos con ellos vemos el ánimo de cada uno. Y gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque no tenemos que lamentar que ninguno de nuestros hermanos está enfermo. Y esa es una bendición. Señor, es una bendición ser tus hijos. Tenerte a ti en nuestro corazón, en nuestra vida. Tener la esperanza de la salvación. Saber que nuestra relación contigo ha sido restaurada por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y que pase lo que pase con nosotros, estamos seguros en tus manos.
Eso nos motiva, pero también nos anima a poder compartir este evangelio con otras personas. Úsanos, Señor, en estos días difíciles de tanta incertidumbre. Úsanos para llevar las buenas nuevas del evangelio a otras personas. Señor, recordamos a Cristina Shading y oramos para que tú le restaures la salud. Oramos por Mabel, también ella tiene problemas de salud, está en un tratamiento y oramos para que tú pongas tu mano en ella, Señor, y ella pueda sanar y recuperarse completamente. Hay familias de nuestra iglesia que están enfrentando situaciones económicas difíciles. Algunos han perdido sus empleos. Señor, qué difícil situación la que se nos está presentando y que se nos viene en las próximas semanas. Pero, Señor, tú eres tan bueno. Eres un Dios fiel y nunca harás que a tus hijos les falte nada. Provee de trabajo, provee de empleo a cada hermano de nuestra congregación, para que tengan sustento para sus familias, alimento en su mesa. Señor, pon tu mano y alivia las secuelas de este problema, de esta pandemia. Señor, para que no salgan más personas damnificadas. Preserva la vida de las personas. Ten misericordia de aquellos que contraen esta enfermedad sin conocerte a ti. Y Señor, que están en riesgo, ten misericordia y que alguien les pueda hablar del Señor a tiempo. Háblanos ahora, Señor, a través de tu palabra. Que esta reunión pueda ser una verdadera inyección de ánimo para cada uno de nosotros. Para seguir adelante firmes, tomados de tu mano, unidos como congregación pese a no vernos en persona y motivados a seguir cumpliendo el propósito por el cual tú nos tienes en este mundo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué alegría, ¿no? Qué alegría poder compartir la palabra de Dios. Cada semana Dios nos motiva de alguna u otra manera a través de las diferentes predicaciones y pasajes que hemos visto. Vamos a ir a un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y se registra en el capítulo 6 del Evangelio de Juan uno de esos milagros extraordinarios. La verdad que uno dice, a todo milagro que Cristo hizo o los apóstoles hicieron, uno dice milagros extraordinarios. Cada uno de ellos tiene una particularidad y nos deja grandes lecciones. Este es uno de esos milagros que uno lee y no puede olvidarlo más. Yo leí este pasaje o recibí esta lección siendo pequeño en una escuela dominical y nunca olvidé, ¿no? Uno se imagina el cuadro, ¿no? La multitud ahí recostada en el césped y el Señor haciendo este gran milagro. Lo vamos a leer el pasaje ahora, pero es bueno recordar, en primer lugar, decir que este milagro ha sido registrado por los 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran este milagro. No todos los milagros que encontramos en los evangelios están registrados en los 4 evangelios. Este es uno de esos milagros que está registrado en los 4 evangelios. Vamos a dividir este pasaje que vamos a leer a continuación. Ustedes me acompañarán en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Lo vamos a dividir en 13 puntos principales. En primer lugar, la situación. Vamos a analizar. Al leer el pasaje nos va a quedar muy clara cuál era la situación que enfrentaban. Era una situación bastante especial, una situación extrema que está viviendo el Señor, sus discípulos y esta multitud. En segundo lugar, vamos a ver las sugerencias. Y finalmente vamos a ver la solución y vamos a tener una conclusión con algunas lecciones prácticas. Acompáñenme a leer Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. ¿Están listos? Pueden hacerlo en voz alta ahí con sus familias. Les doy tiempo para que puedan encontrar este pasaje. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Después de esto, después de que el Señor Jesucristo hizo milagros y enseñó por muchos días, dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuántos querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Analicemos la situación. Y para eso sería bueno que también echáramos un vistazo a lo que dice el otro evangelista, Marcos, en el capítulo 6. Tenemos el relato de esta historia con algunos detalles que Juan no menciona. Versículo 31 de Marcos capítulo 6. Perdón. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Lo habíamos mencionado anteriormente. Los discípulos y el Señor estaban exhaustos. Habían predicado por muchos días. El ministerio les había cansado sobremanera. Y menciona entonces que el Señor Jesucristo les dijo que se fueran a un lugar desierto para que pudieran descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero escucha bien, pero muchos de los que los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús de la barca y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas, que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dijimos que íbamos a dividir esta historia en 3 puntos principales. Y en primer lugar hablamos de la situación. Era una situación bien extrema, bien particular la que vivía el Señor y sus discípulos. El Señor estaba ministrando por días, enseñando, haciendo milagros. Sus discípulos estaban con Él. Gran multitud de personas habían venido de diferentes lugares y aldeas para escuchar las enseñanzas, pero también impresionados por los milagros que el Señor hacía. Y estaban ahí. Y estaba pasando la hora, y pasaba la hora. Y comenzó a haber una preocupación en los discípulos, entendiendo que esta gente tenía hambre y la hora pasaba y necesitaban buscar la manera de que esta gente tuviese satisfecha esa necesidad. La situación era extrema, extremadamente difícil. Y producto de esta situación surgen algunas sugerencias, que es el segundo punto de nuestro mensaje. Porque vemos aquí 3 sugerencias. La primera la encontramos en el Evangelio de Marcos. Leemos en el Evangelio de Marcos, volviendo al capítulo 6 de Marcos. Fíjense, en el versículo 35, los discípulos van a sugerir algo. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos. Señor, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. En otras palabras: Señor, aquí hay un problema, vamos a deshacernos del problema. Despídelos.
Dile a la gente que se vaya, que necesitan ir a comprar alimento. A los campos, a las aldeas, algunos tal vez que vivían un poco más cerca podían ir a sus hogares. Así que la primera sugerencia surge de parte de los discípulos. Señor, envíalos a sus lugares, o a los campos o aldeas, para que compren alimento. Pero hay una segunda sugerencia y viene por parte de Felipe. Cuando vamos a Juan nuevamente, al capítulo 6, encontramos en el versículo 5 lo que el Señor le pregunta a este discípulo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y menciona Marcos que el Señor tuvo compasión de ellos, se compadeció de ellos, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, esto lo decía el Señor para probar la fe, porque Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer. Fíjense la sugerencia de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La primera sugerencia vino de parte de los discípulos, despídelos. La segunda sugerencia viene por parte de Felipe y es, vamos a hacer una colecta. Señor, pero aunque recolectemos 200 denarios no alcanzaría para alimentar a tan grande multitud. Hay una tercera sugerencia que surge de parte de otro discípulo y lo dice el versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés tenía una particularidad que me encanta. Andrés es de esos discípulos que siempre estaba llevando personas a Cristo. A personas en necesidad las llevaba a Cristo. Fue él quien llevó a su hermano Pedro a Jesús. Imagínense el fruto del ministerio de Andrés, ni más ni menos que el apóstol Pedro. Pero en esta oportunidad, habiendo una necesidad, Andrés buscó un muchacho que tenía 5 panes, solo 5 panes y un par de peces. El alimento que su madre le había preparado y le había dicho, tú vas a ir a escuchar a ese maestro, necesitas llevar alimento, y le hizo su bolsito con alimento. Y este niño, que fue visto por Andrés, llegó a la presencia del Señor y Andrés le dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Las sugerencias de los discípulos. Despídelos, Señor, que se vayan a los campos o a las aldeas para que compren de qué comer. La sugerencia de Felipe, levantemos dinero, pero Señor, aún 200 denarios no alcanzaría para tantos. La sugerencia de Andrés, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, Señor, pero esto es insuficiente. Pasemos al tercer punto de nuestro mensaje, la solución. La solución. Los discípulos sugerían, los discípulos buscaban una solución humana a un problema que tenía una solución divina. Y la solución vino de parte de Cristo. Me encanta como dice el evangelista Juan, el versículo 10, dice, entonces Jesús. Y quiero decirles, queridos hermanos, que cuando tenemos una dificultad, una situación extrema como la que tienen los discípulos y el Señor, cuando usted enfrenta un problema en su vida, usted tiene que llegar al punto de entonces Jesús. Cuando Jesús toma el protagonismo, cuando Jesús toma el problema en sus manos, sucede el milagro extraordinario. No fue hasta que el Señor tomó esos panes y esos peces y los bendijo que ocurrió el gran milagro. A veces nosotros nos encontramos como los discípulos, buscando soluciones con nuestros propios esfuerzos y energías, y nos damos contra la pared una y otra vez. El problema persiste porque tomamos el asunto en nuestras propias manos. El Señor quiere que le entreguemos el problema a Él. Y cuando Él toma el problema en sus manos, ocurre el milagro. El milagro tomó lugar en las manos del Señor, no en las manos de los discípulos. ¿Y qué sucedió?
dice que el Señor Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos. Y los discípulos entre esos 5.000 varones más, ojo, mujeres y niños que estaban recostados en ese césped. Y dice la palabra de Dios que todos comieron y aún más sobraron 12 canastas de alimentos. La solución. Hay una frase que escuché muchos años atrás y quedó grabada en mi mente. Lo poco es mucho en las manos de Dios. Este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas, de personajes, que han sido muy poquito humanamente hablando, pero que cuando se pusieron en las manos de Dios, fueron tremendamente utilizados por el Señor. Y aquí hay otro ejemplo. 5 panes y 2 peces. Un muchachito puesto en las manos de Dios. Es mucho. Y alcanzó para satisfacer el hambre y la necesidad de muchas personas. La situación, una gran multitud sin comida. ¡Qué tragedia! Esto tenía el potencial de ser una gran tragedia. Las sugerencias, los discípulos buscando formas humanas de buscarle solución al problema, pero finalmente la solución, y la solución está en la persona de Dios. ¿Cuándo vamos a entender eso nosotros, los seres humanos? Y aún los creyentes, que la solución a nuestros problemas no está en su energía, en su inteligencia, en nuestras capacidades y recursos. Está en las manos de Dios. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes algunas lecciones importantes. 5 lecciones que podemos aprender en este milagro del Señor en Juan capítulo 6. En primer lugar, recuerda que su presencia está con nosotros. Cuando enfrentamos situaciones extremas, nosotros, los hijos de Dios, debemos siempre recordar que su presencia está con nosotros. Qué trágico es enfrentar problemas solos, sin Cristo. Hay gente que está enfrentando esta pandemia de una manera desesperada, porque no conocen al Señor, no tienen esperanza, no pueden experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pero nosotros los creyentes tenemos la presencia. Recuerda que su presencia está con nosotros. En medio de los problemas, recuerda, su presencia está con nosotros. En segundo lugar, recuerda que los problemas son una oportunidad. Alabado sea Dios por los problemas. Dejemos de ver los problemas como un obstáculo y veamos los problemas como una oportunidad para que Dios obre. ¿Sabes cuándo vemos a Dios más grande que nunca? Es cuando enfrentamos dificultades, porque ahí lo vemos obrar a Dios. Milagros extraordinarios. No tengo tiempo para contarte historias tras historias, ejemplos tras ejemplos, que yo desde pequeño he podido ver. Que cuando enfrentamos dificultades, le abre a Dios la oportunidad de obrar milagros en nuestro favor. Pero también, ojo, nos abre a nosotros la oportunidad de crecer. Recuerda que su presencia está con nosotros. Recuerda que los problemas son una oportunidad. En tercer lugar, recuerda que su poder es ilimitado. No hay problema que Dios no pueda resolver. Queridos hermanos, yo sé que hay algunos de ustedes que enfrentan situaciones límite hoy. Tenemos muchos inmigrantes, queridos hermanos, que han venido de otras nacionalidades a nuestra iglesia, a nuestra iglesia, y que están en situaciones muy, muy delicadas. Que esta historia en Juan capítulo 6 te ayude a entender que el poder de Dios es ilimitado. Cuentas con el poder de Dios. No te desanimes, que no hay problema lo suficientemente pequeño para que Dios no le importe, ni suficientemente grande que Dios no pueda resolver. En cuarto lugar, recuerda que su provisión es abundante. Creo que cada día nosotros lo vemos. El Señor proveyó esta multitud de alimentos suficiente al punto que sobró comida. Dios no es mezquino.
Dios es generoso. Y la provisión de Dios siempre es fiel, pero algo más, abundante. Y finalmente, recuerda que su propósito es nuestro crecimiento. El versículo 14 registra algo interesante de parte de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este milagro hizo que estos hombres entendieran que Jesús no era cualquier persona. Crecieron en su fe, en su comprensión, y se dieron cuenta que Jesús era el Mesías que había venido a este mundo. 5 lecciones interesantes. Recuerda que su presencia está con nosotros. Recuerda que los problemas son una oportunidad. Recuerda que su poder es ilimitado. Recuerda que su provisión es abundante. Y recuerda que su propósito es nuestro crecimiento. ¿Estás enfrentando una situación difícil hoy? Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y oremos al Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, habla con el Señor. Dile: Señor, estoy viviendo una situación extrema, en lo personal, en lo familiar, en mi matrimonio, en mi trabajo, y necesito poner este problema en tus manos. Quiero dejar de buscar la solución por mis propios medios, Señor, porque entiendo hoy que la solución viene de parte tuya. Te entrego esta situación, Señor, para que tú obres un milagro, para que tú traigas provisión, para poder observar tu poder y poder crecer en mi fe. Si usted está hoy viendo este video y usted no conoce a Cristo, y usted está enfrentando una situación extrema, le quiero decir que el Señor le ama a usted, que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. A usted, sí, a usted, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a morir en la cruz por sus pecados y los míos. Cargó en la cruz nuestros pecados. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna. Si usted hoy confiesa sus pecados a Dios y le pide a Cristo que perdone sus pecados con su sangre, que limpie sus pecados, el Señor Jesucristo le da la salvación hoy día mismo. Pídale ahí donde usted está y dígale: Señor, te necesito. Señor, necesito tu perdón. Creo en ti. Creo que tú moriste por mí. Creo que pagaste por mis pecados. Creo que resucitaste el tercer día. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que tú, Señor, le levantaste de los muertos. Invito a Cristo a mi corazón hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga si usted ha tomado esa decisión que yo tomé cuando tenía 17 años de edad en el año 87. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y sigamos adelante, tomados de la mano de Dios. Bueno, y finalmente le dejamos con un anexo de alabanzas que nuestro hermano Samuel Soto preparó para deleite nuestro, para que podamos escucharlas y también estar en comunión con el Señor. Nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Ven juntos a alabarnos, vamos todos a cantar. Ven juntos a alabarnos, vamos todos a cantar.
juntos alabemos, vamos todos a cantar, levantemos nuestras manos al Rey, adoremos a Jesús nuestro Rey, levantemos nuestras manos al Rey, alabemos, alabemos, alabemos a Él. Vengo a adorar, vengo a adorar, vengo a adorar a mi Señor. Vengo a adorar, vengo a adorar, vengo a adorar a mi Señor. Alzaré mis manos ante Él, cantaré de su santo nombre hoy, gritaré que Jesús vive en mí, vive en mí, Él nació en el Calvario, vive en mí, su nombre exaltaré, vive en mí, somos libres del pecado, con su voz viviré, alzaré mis manos ante Él, cantaré